En el instante en que Clara Whitmore entró en la abarrotada casa de campo de su padre, junto al joven más apuesto de la región, toda conversación cesó. Apenas unos minutos antes, había estado encerrada en la cocina exterior. Ahora, bajo el cálido resplandor de las lámparas de aceite, vestía un vestido marrón descolorido con un puño roto, un viejo delantal manchado de flores aún atado a la cintura y un mechón suelto de cabello oscuro cayéndole sobre la mejilla. A su lado estaba Nathaniel Hayes, de 30 años. Alto, de hombros anchos, cabello oscuro, tan apuesto que casi todas las mujeres solteras de Willow Creek habían encontrado alguna excusa para mirar hacia la puerta que lo esperaba. Era el único hijo del ganadero más rico de 3 condados, y su mano descansaba suavemente bajo el codo de Clara, como si acompañarla a esa habitación fuera lo más natural del mundo. La madrastra de Clara, Margaret Whitmore, palideció. Su hija, Lillian, que había pasado la mayor parte de la tarde vistiéndose especialmente para Nathaniel, los miró como si alguien la hubiera abofeteado. Pero quien parecía más confundido era el padre de Clara. Daniel Whitmore bajó lentamente su vaso. «Clara». Nathaniel miró alrededor de la habitación, luego a la joven que estaba a su lado. «Encontré a su hija encerrada en la cocina, señor Whitmore». El silencio se apoderó de la habitación y por primera vez en 17 años, Clara se dio cuenta de que tal vez la verdad finalmente podría abrirse paso a través de una puerta cerrada. Si alguna vez te han gustado las historias de mujeres que fueron ignoradas, subestimadas o tratadas como si importaran menos que los demás, suscríbete y sigue la historia de Clara, porque a veces la persona que una familia se esfuerza más por ocultar se convierte en la que nadie puede ignorar. 22 años antes, Clara había llegado al mundo en una gélida mañana de enero mientras la nieve cubría el rancho Whitmore de poste a poste de la cerca. Su madre, Elizabeth, nunca se recuperó del parto. Solo sostuvo a Clara en brazos 2 veces. 3 días después, falleció. Daniel Whitmore enterró a su esposa bajo el viejo álamo en la colina que dominaba el rancho. Durante casi 4 años, Daniel intentó criar a Clara solo. Era un buen ganadero, un hombre de negocios respetado, capaz de calcular con solo mirar un pastizal cuántas reses podría mantener durante el invierno. Pero no sabía casi nada sobre cómo criar a una niña pequeña. Quemaba la comida, olvidaba las cintas para su cabello, una vez llevó a Clara al pueblo con 2 medias diferentes porque la había vestido antes del amanecer, pero la amaba. Cada vez que Daniel regresaba de trabajar con el ganado, la pequeña Clara corría por el patio gritando «papá», y Daniel Whitmore, por muy cansado que estuviera, siempre la alzaba en brazos. Sin embargo, cuando Clara cumplió 5 años, el rancho Whitmore se había vuelto demasiado grande para que Daniel lo administrara solo. Viajaba cada vez más al oeste comprando ganado, negociando derechos de pastoreo, vendiendo caballos y organizando envíos. Fue entonces cuando Margaret Avery entró en sus vidas. Margaret era viuda con una hija de 3 años llamada Lillian. Era práctica, organizada y capaz. Entendía de contabilidad. Entendía de suministros para el rancho y, lo que era más importante para Daniel, parecía cariñosa con Clara, al menos cuando él la observaba. Al cabo de 1 año, Daniel se casó con ella. Durante un tiempo Clara creyó que por fin tenía otra madre. Margaret le cepillaba el pelo, le enseñaba a coser y la ayudaba a prepararse para ir a la iglesia. Pero después de que Daniel empezó a viajar con más frecuencia, algo cambió. El cariño desapareció. No de repente, sino poco a poco, silenciosamente, de una forma que una niña difícilmente podría explicar. Cuando Daniel estaba en casa, Clara comía roast beef, patatas, verduras y pan caliente en la mesa del comedor. Cuando Daniel se iba, Margaret a menudo la mandaba a comer a la cocina. A veces solo quedaba estofado. A veces galletas del desayuno, y a veces Margaret simplemente le decía que ya había comido suficiente. Lillian recibía vestidos nuevos. Clara recibía los viejos de Lillian cuando le quedaban cortos. Lillian tenía cintas del pueblo. A Clara le decían que las cintas eran una tontería. Lillian aprendía a tocar el piano con una mujer que la visitaba todos los jueves. Clara limpiaba la habitación después. Para cuando Clara cumplió 10 años, había aprendido una lección importante. Había 2 familias Whitmore. La que su padre vio y la que existía después de que su caballo desapareciera por el camino. Daniel volvía de un viaje con regalos. Un pequeño peine plateado para Clara, una muñeca nueva, tal vez un libro. Margaret siempre sonreía. ¡Qué considerada! Luego, varias semanas después, las pertenencias de Clara desaparecían. Cuando preguntaba por ellas, Margaret decía, «Las has extraviado». Finalmente Clara dejó de preguntar. No se lo contó a su padre. Los niños a menudo creen que los adultos entenderán automáticamente cosas que nunca han visto, y Margaret tenía otra arma, el miedo. Cada vez que Clara amenazaba con contárselo a Daniel, Margaret se acercaba y le susurraba,
tu padre ya carga con el peso de este rancho. ¿De verdad quieres agobiarlo también con quejas infantiles? Clara negaba con la cabeza. Buena niña. Entonces Margaret sonreía. A medida que Clara crecía, las diferencias entre las niñas se hicieron imposibles de ignorar. Lillian era bonita de una manera evidente. Cabello rubio, ojos azules, una risa vivaz. Disfrutaba de la atención y aprendió muy pronto a conseguirla. Clara era más callada. Su belleza llegó gradualmente. Su cabello castaño oscuro creció espeso hasta la espalda. Sus ojos verde grisáceos se parecían a los de su madre. Se volvió delgada pero fuerte por los años de ayudar en el rancho. Y a diferencia de Lillian, Clara podía montar casi cualquier caballo que Daniel tuviera. Entendía de ganado. Podía reparar un arnés roto. Sabía que trabajadores tenían familia, cuáles tenían deudas, cuáles enviaban dinero a casa y que caballo rechazaría una silla de montar si se le acercaban demasiado rápido. Los peones la respetaban. Margaret lo notó y le disgustó. Cuando Clara cumplió 18 años, Daniel empezó a seguir sus consejos sobre ciertos asuntos del rancho. Nada importante al principio. La compra de un caballo, el suministro de alimento, que pasto necesitaba reparaciones. Pero cada vez que Daniel escuchaba a Clara, la expresión de Margaret se tensaba. Había pasado 13 años dando por sentado que Lillian se convertiría en la hija que todos admiraban. Ahora la gente empezaba a fijarse en Clara. Daniel también lo notó. Tienes la cabeza de tu madre para tratar con la gente, le dijo a Clara una noche. Clara sonrió. ¿Qué significa eso? Sabía en quién confiar. Margaret había oído la conversación desde el pasillo. Después de que Daniel se fuera a Denver a la mañana siguiente, Clara se encontró con que le asignaban casi todas las tareas desagradables de la propiedad. Su madrastra nunca la pegaba. Margaret era demasiado lista para eso. Se podían ver los moretones. En cambio agotaba a Clara: lavandería, limpieza, trabajo en la cocina, inventario, remiendos, preparación de habitaciones. Luego Margaret invitaba a las visitas y se disculpaba por la ausencia de Clara. No se sentía con ganas de socializar ese día. Pasaron los años así. Para el verano en que Clara cumplió 22 años, Daniel anunció que organizaría la reunión más grande que el rancho Whitmore había visto en años. No era un salón de baile. No había candelabros ni pisos de mármol pulido. Era una celebración fronteriza común y corriente tras el final de una exitosa temporada de ganado. Se colocarían largas mesas de madera dentro de la casa principal y bajo el porche cubierto. Faroles colgarían de los postes. Violinistas del pueblo tocarían reels. Habría carne asada, frijoles, pan recién hecho, pasteles, café y whisky. Rancheros de todo el territorio asistirían con sus familias. Daniel tenía otra razón para organizar la celebración. Quería fortalecer las relaciones con hombres con los que había hecho negocios durante décadas. Un nombre llamó la atención de Margaret de inmediato: Hayes. Samuel Hayes poseía más ganado que nadie en un radio de 160 kilómetros. Su propiedad se extendía tanto que los hombres bromeaban diciendo que un jinete necesitaba desayunar y cenar justo al otro lado. Pero la riqueza de Samuel no era lo que interesaba a Margaret. Era su hijo Nathaniel Hayes. 30 años, soltero, exitoso por derecho propio. Nathaniel se había hecho cargo de varias secciones del negocio de los Hayes y acababa de regresar de supervisar envíos de ganado más al este. Las mujeres susurraban sobre él en la iglesia. Las madres mencionaban su nombre casualmente delante de sus hijas solteras. Incluso Lillian había oído suficientes historias como para interesarse sin siquiera conocerlo. Cuando Margaret supo que Nathaniel asistiría a la reunión de Daniel, comenzó a planear de inmediato. Trajeron a una modista del pueblo. Lillian eligió una tela azul pálido que hacía que sus ojos parecieran más brillantes. Compraron guantes nuevos. Le peinaron el cabello 2 veces antes de que Margaret lo aprobara. Durante 2 semanas, casi todas las conversaciones entre ellas giraron en torno a Nathaniel Hayes. No parezcas demasiado ansiosa, advirtió Margaret. No lo haré. Los hombres como él están acostumbrados a que las mujeres los persigan. Ya dije que no lo haré. Y no hables demasiado. Lillian frunció el ceño. Siempre dices que a los hombres les gustan las mujeres que saben conversar. Conversar no es lo mismo que nunca quedarse callada. Clara escuchó estas conversaciones mientras pulía los platos. Margaret no le compró nada. Daniel lo notó 2 días antes de la reunión. Clara, ¿dónde está tu vestido? Clara miró a Margaret. Margaret respondió antes de que pudiera. Me dijo que prefiere el verde que ya tiene.
Daniel pareció sorprendido. El viejo vestido verde. Clara vaciló. Los ojos de Margaret se posaron en ella. Sí, papá. Daniel la observó por un segundo. Si estás segura, lo estoy. Le besó la frente y volvió a organizar a los peones. Margaret sonrió una vez que se hubo ido. Ya ves lo simple que se vuelve la vida cuando no creas problemas. Clara no dijo nada. La mañana de la reunión, el rancho Whitmore cobró vida antes del amanecer. Los hombres movieron bancos. Las mujeres prepararon la comida. 2 muchachos colgaron faroles del porche. Un violinista llegó del pueblo llevando su instrumento bajo un brazo. Clara trabajó desde el desayuno en adelante. Acomodó los platos, llevó la ropa de mesa, ayudó a preparar el pan, revisó el café. Mientras tanto, Margaret y Lillian pasaron la mayor parte de la tarde arriba. Al acercarse la noche, comenzaron a llegar las carretas. Los invitados bajaron vestidos con sus mejores galas. Los hombres llevaban abrigos oscuros, chaqués y botas lustradas para la ocasión. Las mujeres lucían modestos vestidos de la frontera, chales, cintas y sombreros. Los niños corrían cerca del porche hasta que sus madres los llamaban. La casa del rancho se llenó de conversaciones. Clara subió a cambiarse. Su vestido verde estaba sobre la cama. Era viejo pero aún decente. Había arreglado cuidadosamente el dobladillo. Antes de que pudiera ponérselo, Margaret entró. «No te pondrás eso». Clara se giró. «¿Qué? Te necesito en la cocina. Ya hay 4 mujeres ayudando. Necesitarán a otra». Papá dijo que debía asistir. Margaret cerró la puerta. «Tu padre está ocupado». Clara la miró fijamente. «Soy su hija y esta noche es importante para él». «Entonces, ¿por qué no debería estar allí?» Margaret se acercó. «Porque por una vez, Clara, me niego a que le arruines algo a Lillian». Clara casi se echó a reír. «¿Cómo podría mi asistencia a una reunión arruinar algo?» «Sabes exactamente cómo». Por primera vez Clara comprendió. «Nathaniel Hayes». Negó con la cabeza. «Ni siquiera lo conozco». «Eso no importa». Margaret recogió el vestido verde. Lillian ha pasado semanas preparándose para esta noche. Así que para que siga siendo útil. Se llevó el vestido. Clara la siguió. «Devuélvelo». Margaret se giró bruscamente. «Has pasado años recibiendo ventajas simplemente porque Daniel Whitmore es tu padre. Lillian merece algo propio». Clara apenas podía creer lo que oía. «Nunca me dieron nada». Los ojos de Margaret se entrecerraron. «Te dieron este rancho el día que naciste». Luego se marchó. Media hora después, Clara se encontró en la cocina independiente con el mismo vestido de trabajo marrón desteñido que había llevado todo el día. La comida iba y venía constantemente entre la cocina y la casa. Al caer la noche, las risas resonaron en el patio. Empezó la música. Clara podía oír las botas golpeando el suelo de madera mientras la gente bailaba. Siguió trabajando. Entonces una de las mujeres de la cocina le dijo que necesitaban más frascos del cobertizo. Clara salió. Cuando regresó varios minutos después, Margaret la estaba esperando. «¿Puedes quedarte aquí ahora?» Clara frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» Margaret salió. Antes de que Clara llegara a la puerta, oyó que la cerradura se deslizaba desde afuera. Durante varios segundos, simplemente se quedó allí parada. Luego agarró la manija. «Margaret». No hubo respuesta. Clara tiró con más fuerza. «Margaret». Se oyeron pasos que se alejaban. Clara sintió que algo se rompía dentro de ella. No porque se estuviera perdiendo una fiesta. No porque Lillian tuviera un vestido elegante mientras que el suyo había sido robado. Sino porque de repente comprendió que Margaret ya no solo estaba siendo cruel. La estaba borrando. Clara golpeó la puerta. «Abre esto». La música de la casa estaba demasiado alta. La golpeó de nuevo. Nadie la oyó. O eso creía. Nathaniel Hayes había pasado la mayor parte de ese día a casi 40 metros de distancia resolviendo un desacuerdo relacionado con la entrega de ganado. Para cuando llegó a la propiedad de los Whitmore, la reunión ya llevaba casi 1 hora en marcha. Estaba cansado, polvoriento e irritado porque su padre había insistido en que asistiera. Samuel Hayes ya había llegado antes. Nathaniel planeaba entrar en silencio, saludar a Daniel, quedarse 1 hora y luego marcharse. Pero el rancho Whitmore estaba lleno de caballos y carretas.
Un peón lo dirigió hacia el lado equivocado de la casa. Nathaniel desmontó cerca de la cocina independiente. Fue entonces cuando oyó golpes. Se detuvo. Otro golpe provino del interior. Luego, una voz de mujer. ¿Hay alguien ahí? Nathaniel caminó hacia la puerta. Hola. Silencio. Luego, rápidamente sí. Examinó el pestillo. Habían colocado una pesada barra de madera. Nathaniel frunció el ceño. Apártate. Levantó la barra y abrió la puerta. Clara estaba a varios metros de distancia. Tenía las mejillas sonrojadas. Una mancha de flor marcaba su manga. Su cabello se había soltado parcialmente de las horquillas. Nathaniel la miró fijamente no porque pareciera lamentable, sino porque incluso con un vestido de trabajo andrajoso en una cocina oscura, era impactante. Clara le devolvió la mirada. Nathaniel Hayes no se parecía en nada a como ella lo había imaginado. Era más alto que la mayoría de los hombres que ella conocía, ancho de hombros, cabello oscuro ligeramente despeinado por montar a caballo, una mandíbula fuerte sombreada por el comienzo de la barba incipiente. Su rostro era atractivo de una manera que habría sido casi intimidante si sus ojos no hubieran parecido tan tranquilos. Miró la cerradura. ¿Te metieron aquí? Clara tragó saliva. Sí. ¿Quién? Dudó. Esa es una historia más larga. Nathaniel miró hacia la casa donde continuaba la música. ¿Eres una de las trabajadoras de la cocina? Clara casi sonrió. No. Entonces, ¿quién eres? Clara Whitmore. La expresión de Nathaniel cambió. La hija de Daniel Whitmore. Sí. Miró la cocina cerrada de nuevo, luego a ella. Nathaniel no era un hombre que disfrutara de los asuntos familiares ajenos. Pero entendía la humillación. Y fuera lo que fuese lo que pasó allí, alguien había impedido intencionalmente que la hija de Daniel Whitmore entrara a la reunión de su propio padre. Ven. Conmigo. Los ojos de Clara se abrieron de par en par. ¿A dónde? A la casa. Se miró a sí misma. Estoy vestida así. Nathaniel miró su vestido descolorido. Entonces Clara casi se echó a reír. Claramente no eres una mujer. Me lo han confirmado. A pesar de sí misma, sonrió. Nathaniel le ofreció el brazo. Señorita Whitmore. Ella lo miró fijamente. No puede ser en serio. He viajado casi 65 kilómetros para asistir a esta reunión. Odiaría entrar sola. Clara miró hacia la casa y luego tomó su brazo. Cruzaron el patio juntos. Y cuando Nathaniel Hayes entró en la casa de los Whitmore junto a la hija que, según todos, estaba demasiado ocupada para asistir, toda la noche cambió. Daniel exigió una explicación. Margaret se adelantó de inmediato. Obviamente ha habido un malentendido. Clara la miró. ¿Un malentendido? Margaret forzó una risa. La puerta de la cocina a veces se atasca. Nathaniel habló antes de que Clara pudiera. No se atascaba. La sonrisa de Margaret desapareció. Estaba bloqueada desde afuera. Varios invitados intercambiaron miradas. Daniel se volvió hacia Margaret. ¿Le impediste la entrada a Clara? Por supuesto que no. Entonces, ¿quién lo hizo? No puedo saberlo. Lillian se apresuró a adelantarse. Mi madre ha estado aquí conmigo. Eso no era cierto. Pero Daniel no lo sabía. Clara podría haberlo revelado todo. 17 años de ello. En cambio, miró a su alrededor, a los rostros que la observaban, y sintió vergüenza. No por lo que Margaret había hecho, sino por estar disgustada. No sé quién lo cerró con llave, dijo en voz baja. Nathaniel la miró. Sabía que estaba protegiendo a alguien, pero no la desafió. Daniel se quitó el abrigo y se lo puso sobre los hombros de Clara. Deberías cambiarte. Margaret habló rápidamente. Sí, eso sería lo mejor. Nathaniel negó con la cabeza. Espero que la señorita Whitmore se quede. El rostro de Lillian se tensó. Clara lo miró así. Él sonrió. Especialmente así. Ya has hecho la entrada más memorable. Algunos invitados rieron amablemente. La tensión disminuyó. Clara se quedó. Durante la siguiente hora, sucedió algo que Margaret no había previsto. Nathaniel no se separó del lado de Clara. No del todo. Habló con su padre. Saludó a los socios comerciales de Daniel.
Bailó una vez con la esposa de un ranchero mayor cuyo marido insistió, pero él siempre parecía encontrar la manera de volver con Clara. Se sentaron durante casi 20 minutos en el porche hablando de caballos. Nathaniel descubrió que Clara entendía los linajes de cría mejor que varios hombres con los que hacía negocios. «¿Sabes que el rancho de mi padre es mejor de lo que él cree?» «¿Lo sabe?» «No creo que nadie sepa mucho de lo que yo sé». Nathaniel la observó. «¿Por qué?» Clara miró hacia la casa. «Algunas personas se sienten más cómodas cuando sigues siendo lo que han decidido que eres». Nathaniel comprendió que había algo más detrás de esas palabras. No insistió. Antes de irse esa noche le preguntó a Daniel si podía volver a visitarlos. Daniel miró a Clara y luego sonrió. «Imagino que eso depende más de ella que de mí». Desde la puerta, Margaret escuchó cada palabra. 3 días después, Nathaniel regresó. Margaret le dijo a Clara que había venido a hablar de ganado con Daniel. Eso era parcialmente cierto. Nathaniel pasó 20 minutos con Daniel. Luego preguntó dónde estaba Clara. Margaret respondió, descansando. Clara en realidad estaba reparando la cerca del pasto oeste. Nathaniel la encontró allí por casualidad. La semana siguiente volvió a visitarlos. Esta vez, Margaret envió a Clara al pueblo. Nathaniel esperó hasta que regresó. Pronto sus encuentros se volvieron imposibles de evitar. Cabalgaban juntos, caminaban junto al arroyo, hablaban en el porche mientras Daniel hacía negocios cerca. Nathaniel nunca se comportó como los héroes románticos de los libros que Lillian leía a escondidas. Él no pronunciaba discursos dramáticos. Escuchaba. Eso importaba más. Clara había pasado la mayor parte de su vida sintiendo que hablar demasiado alto causaba problemas. Nathaniel la hizo sentir que lo que decía merecía espacio. Él aprendió sobre su madre. Ella aprendió sobre la suya. Él admitió que la gente asumía que ser hijo de Samuel Hayes le había facilitado la vida. Ha facilitado algunas cosas, dijo Nathaniel. ¿Y otras? Todos se preguntan si algo de lo que logro me pertenece a mí o al nombre de mi padre. Clara comprendió ese sentimiento mejor de lo que él esperaba. Margaret observó cómo su amistad se profundizaba con creciente alarma. Lillian también lo notó. Una tarde Lillian confrontó a Clara cerca del granero. «¿Hiciste esto deliberadamente?» Clara se giró. ¿Hice qué? ¿Sabías que mamá quería que Nathaniel se fijara en mí? Ni siquiera lo conocía. Entraste a esa fiesta del brazo de él porque tu madre me encerró en la cocina. Lillian desvió la mirada. Eso le dijo algo a Clara. ¿Lo sabías? Lillian no respondió. Sabías que me había encerrado allí. Sabía que quería que estuvieras lejos de la reunión. Clara miró fijamente a la chica con la que había crecido. Podrías haber abierto la puerta. La mandíbula de Lillian se tensó. Siempre lo consigues todo. Clara casi no pudo hablar. ¿Qué es exactamente lo que he conseguido? Este rancho pertenece a papá, y algún día te pertenecerá a ti. Clara finalmente comprendió de dónde provenía gran parte del resentimiento de Lillian. Margaret lo había alimentado. Año tras año había convencido a su hija de que la mera existencia de Clara era una injusticia. «Eres mi hermana», dijo Clara en voz baja. «Nunca quise quitarte nada». «No eres mi hermana». Las palabras dolieron más de lo que Clara esperaba. Lillian se marchó. Nathaniel siguió visitándolas. Para otoño, Willow Creek había empezado a hablar. Margaret cambió de táctica. Si no podía mantenerlos separados físicamente, haría que Nathaniel dudara de Clara. Empezó con cuidado. Una noche, durante la cena, mencionó que Clara siempre había sido inquieta. En otra ocasión, sugirió que a Clara no le gustaba la vida en el rancho y soñaba con irse. Nathaniel no reaccionó, así que Margaret se volvió inflexible. Cuando Nathaniel la visitó durante la ausencia de Daniel, Margaret lo invitó a pasar a tomar un café. Clara se fue a cabalgar. «¿Puedo esperar?» Margaret juntó las manos. «¿Hablas en serio sobre ella?» Nathaniel la miró. «Me preocupo por ella. Espero que lo entiendas. Clara siempre ha sido algo difícil». «¿Cómo?» Margaret suspiró como si se resistiera a hablar. «¿Le molesta la autoridad?» Nathaniel casi sonrió. «He notado que piensa por sí misma». Margaret se dio cuenta de que la conversación no funcionaba. «También tiene expectativas». «¿Qué expectativas?» «Financieras». La expresión de Nathaniel cambió. Margaret continuó con cuidado.
¿Sabe quién es tu padre? Ahí estaba. La acusación. Clara quería a Nathaniel. Por dinero. Margaret esperaba dudas. En cambio, Nathaniel se recostó. Señora Whitmore, la primera vez que conocí a Clara, llevaba un viejo vestido de trabajo y estaba encerrada en una cocina, mientras que su hija iba vestida para impresionarme. Margaret se quedó inmóvil. Si Clara estaba decidida a quedarse con el dinero de mi familia, eligió una estrategia muy inusual. Nathaniel se puso de pie. ¿A dónde dijiste que fue a cabalgar? El rostro de Margaret se endureció. Esa noche se dio cuenta de que Nathaniel Hayes no sería fácil de manipular, así que inventó una mentira mejor. Varias semanas después, llegó una carta al rancho Hayes. No tenía firma. Afirmaba que Clara se había prometido en secreto a un joven trabajador del rancho llamado Thomas Miller. Decía que tenía la intención de casarse con Nathaniel solo porque el rancho de Daniel tenía problemas financieros y necesitaba acceso al dinero de Hayes. Nathaniel leyó la carta 2 veces y luego cabalgó directamente al rancho Whitmore. Encontró a Clara cerca del arroyo. Sin acusarla, le entregó el papel. Ella lo leyó. Su rostro palideció. ¿Puedes creer esto? Vine aquí porque quería escucharte. Clara lo miró fijamente durante un largo rato. Momento. Thomas Miller está casado. Nathaniel parpadeó. Lleva casado 6 años. Nathaniel volvió a mirar la carta. Clara continuó. Tiene 3 hijos. A Nathaniel se le escapó una risa antes de poder contenerla. Clara lo miró fijamente. Esto no es divertido. No, no lo es. Pero ahora sabía que la carta la había escrito alguien que asumía que no sabía casi nada sobre los empleados del rancho Whitmore. Los ojos de Clara se llenaron de ira. Alguien quiere que pienses mal de mí. Lo sé. Sabes, Nathaniel dobló la carta. Clara, quienquiera que haya escrito esto esperaba que desconfiara de ti más fácilmente de lo que lo hago. Esas palabras se instalaron en lo más profundo de su ser. Toda su vida, Margaret le había enseñado a Clara que el afecto podía desaparecer en el momento en que otra persona decía una mentira lo suficientemente convincente. Nathaniel le estaba mostrando algo diferente. La confianza podía hacer preguntas antes de juzgar. Si las historias sobre ser juzgado injustamente, pero finalmente encontrar a alguien dispuesto a escuchar la verdad te hablan, suscríbete al canal. La historia de Clara aún no ha terminado, y lo que Margaret hizo a continuación casi los separó para siempre. El invierno llegó temprano. Daniel viajó a Missouri para un acuerdo sobre ganado lo mantendría alejado casi 6 semanas. Nathaniel también estaba fuera supervisando los negocios del rancho sur. Margaret vio su oportunidad. Una mañana, entró en la habitación de Clara con una carta. Había llegado el día anterior. Clara reconoció la letra de Nathaniel. La abrió de inmediato. La carta era corta. Nathaniel explicaba que había reconsiderado su relación. Sus diferencias eran mayores de lo que había entendido al principio. Le deseaba lo mejor. Clara la leyó 2 veces, luego una tercera. Las palabras le parecieron extrañas, frías, distantes. Pero la letra parecía la suya. Margaret permaneció cerca de la puerta. Lo siento. Clara no respondió. Te lo advertí. Los hombres como Nathaniel Hayes tienen opciones. Vete. Margaret casi sonrió. Durante 3 semanas, Clara no supo nada de Nathaniel. Lo que no sabía era que Nathaniel había escrito 4 cartas. Margaret interceptó a todos. La carta que Clara había recibido era una falsificación creada por un empleado ambulante al que Margaret le pagaba en el pueblo. Nathaniel finalmente se preocupó. Clara nunca lo había ignorado antes. Cuando el tiempo lo permitió, regresó inesperadamente. Margaret lo vio cabalgando hacia la casa y entró en pánico. Estaba en el granero. Margaret se encontró con Nathaniel en el porche. No quiere verte. Nathaniel se detuvo. ¿Qué? Recibió tu carta. ¿Qué carta? Margaret se dio cuenta de su error de inmediato. La expresión de Nathaniel se endureció. ¿Qué carta? La señora Whitmore. En ese preciso instante, Clara salió del granero y lo vio. Durante varios segundos, ninguno se movió. Luego Clara cruzó el patio. ¿Por qué estás aquí? Para verte. ¿Después de lo que escribiste? Te escribí 4 veces. Clara se detuvo. Margaret se giró hacia la puerta. Nathaniel captó el movimiento. Clara. Ella lo miró. Nunca terminé nada.
La respiración de Clara cambió. Subió corriendo las escaleras y regresó con la carta falsificada. Nathaniel la leyó. Esa no es mía. La letra se parece. No es mía. Margaret había desaparecido. Nathaniel miró hacia la casa. ¿De dónde sacaste esto? Margaret me la dio. Todo quedó claro. Clara comenzó a temblar. No de tristeza, sino de furia. Entró en la casa. Margaret estaba cerca de la ventana del comedor. Clara levantó la carta. ¿Tú escribiste esto? Margaret permaneció cálmate. Baja la voz. Tú lo escribiste. Yo hice lo necesario. Nathaniel entró detrás de Clara. Margaret lo miró. No lo entiendes. Entiendo lo suficiente. No, no lo entiendes. Vienes cabalgando hasta aquí. Y de repente Clara cree que es mejor que esta familia. Clara la miró fijamente. Nunca pensé eso. Nunca tuviste que pensarlo. Daniel siempre te prefirió. Él es mi padre. ¿Y qué se supone que debe tener Lillian? La voz de Clara se suavizó. Su amor, un hogar, una familia, las mismas cosas que yo quería. El rostro de Margaret se torció. Tú naciste poseyendo todo lo que ella ha pasado su vida esperando que alguien le diera. Nathaniel finalmente entendió. Esto nunca se había tratado realmente de él. Se trataba del rancho, la herencia, el resentimiento, una rivalidad que Margaret había creado entre dos chicas que de otro modo podrían haberse convertido en hermanas. Clara dijo las palabras, debería haber hablado años antes. Cuando papá regrese le contaré todo. Margaret palideció. No te atreverías. Debería haberlo hecho cuando tenía 10 años. Daniel regresó 12 días después. Clara le contó la verdad. Todo. Las comidas, las pertenencias desaparecidas, el trabajo, las mentiras, la cocina, las cartas. Daniel escuchó sin interrumpir. Al final, el poderoso ranchero que podía negociar con los vaqueros más duros tenía lágrimas en los ojos. Yo estaba aquí, susurró. Y no lo vi. Tú no estabas aquí, papá. Esa era la verdad que más le dolía. Daniel había creído que dar dinero era lo mismo que dar protección. Le había construido a Clara una hermosa casa y la había dejado sola en ella. Margaret negó algunas acusaciones, admitió otras. Daniel no gritó. Simplemente le dijo que su matrimonio no podía continuar como antes. Margaret y Lillian se mudaron a una casa más pequeña propiedad de Daniel cerca del pueblo mientras se hacían los arreglos. Daniel siguió manteniendo a Lillian. Clara insistió en ello. Ella no había creado todo esto. Clara le dijo que Margaret sí. Lillian no le habló a Clara durante meses. Entonces, una primavera. Por la tarde llegó sola. Clara la encontró de pie junto al viejo álamo donde Elizabeth Whitmore había sido enterrada. Lillian se veía diferente. No físicamente, sino más callada. Fui cruel contigo. Clara no dijo nada. Lillian tragó saliva. Madre me enseñó que todo lo que recibías era algo que me habían quitado. Clara miró hacia el rancho que se extendía abajo. Le creí durante mucho tiempo. Lo sé. Lillian se secó las lágrimas. Nathaniel nunca me habría elegido. Clara casi sonrió. Nunca se trató de que él eligiera a una de nosotras. Ahora lo sé. No fue un perdón completo, pero fue un comienzo. Nathaniel le propuso matrimonio a Clara 2 semanas después. No lo hizo en una gran cena. No había público. Estaban junto al arroyo donde habían tenido algunas de sus conversaciones más largas. Nathaniel le ofreció un sencillo anillo. Podría dar un discurso. Clara sonrió. Probablemente no deberías. Pensé que dirías eso. Él le tomó la mano. Entonces solo te pediré una cosa. ¿Construirías una vida conmigo? Clara miró al hombre que la había visto por primera vez detrás de la puerta cerrada de la cocina, sin ropa. Bellamente, sin preparación, sin fingir. Él la había visto durante uno de los momentos más humillantes de su vida y jamás la había tratado como si debiera avergonzarse. Sí, su boda tuvo lugar ese otoño. Se celebró en el rancho Whitmore. No porque Daniel quisiera impresionar a nadie, sino porque Clara sí. Se dispusieron largas mesas bajo los árboles. Faroles colgaban de postes de madera. El mismo violinista que había tocado en la fiesta de Daniel regresó. Mujeres del pueblo trajeron pasteles. Los peones del rancho se lavaron y se pusieron sus mejores camisas.
Nathaniel estaba de pie bajo el viejo álamo, con un abrigo negro y tan guapo que incluso Clara se rió al ver que la mitad de las mujeres lo miraban fijamente. «Pareces satisfecho contigo mismo», susurró ella al llegar junto a él. «Estaba esperando que te dieras cuenta». «Me di cuenta la primera noche». «Lo disimulaste bien». «Me encontraste con un vestido cubierto de flores y aún así me di cuenta». Daniel entregó a Clara antes de hacerse a un lado. Le sostuvo la mano más tiempo de lo esperado. «Siento haber tardado tanto en darme cuenta de lo que estaba pasando». Clara le apretó los dedos. «¿Me ves ahora?» Daniel asintió. «Sí. L.